Tal como soy, me amas. Me encanta esta parte que estamos cantando hace unos momentos porque refleja totalmente el carácter, el amor de Dios hacia todos y cada uno de nosotros. Estamos contentos de saber que ya estás aquí acompañándonos a lo largo de todas estas transmisiones de Fe, Esperanza y Amor, de miércoles de punto de partida. Y mencionaban las chicas también ahí en el lobby al inicio que estaremos arrancando una nueva serie, retomando el camino, por supuesto, el día domingo. Yo quiero aprovechar este tiempo también para mandar un saludo y un abrazo a todas las familias que ya están conectadas, las familias online que también nos visitan y no solamente aquí en la República Mexicana, sino también fuera en Quito, Ecuador, en Santa María la Alta, allá en Puebla, en el campus que se encuentra también en Celaya. Hoy tenemos el gusto de estar haciendo esta transmisión totalmente en vivo aquí en las instalaciones de Querétaro, por supuesto también hasta Pleno, Texas, en tantos y tantos lugares que podríamos estar incluso hoy en un viernes en la noche. Estamos aquí. Estamos escuchando, estamos atentos a algo que estoy seguro que va a tocar nuestros corazones y que nos hará reflexionar un poquito, ¿no? ¿Por qué? Porque al final del día nos preguntamos y escuchamos muchas veces, ¿ha sido un buen año? Es una buena pregunta, ¿no? De repente hay quien dirá, oye Néstor, pero ha habido inundaciones, ha habido derrumbes, ha habido COVID-19, ha habido temblores y tantas situaciones y que parece que esta vida parece una ruleta que algunas veces estamos arriba, otras veces abajo, pero en este caminar hay algo interesante que me gustaría que nosotros pudiésemos comprender hasta la parte final, que Dios no está lejos de nosotros, que Dios no se ha alejado de lo que nosotros estemos haciendo, que Él quiere acercarse cada día más hacia nosotros y por supuesto el tema de hoy que está apareciendo ya ahí en tu pantalla hablará justamente de eso. Lo entenderás después. Y tal vez cuando mencionamos estas palabras de lo entenderás después, se te vino a la mente cuando eras tal vez un pequeñito, una pequeñita de 6, de 7, de 8 años y llegabas a casa, sacabas las notas y en eso se acercaba mamá, se acercaba papá y tú sacabas un seisote, ¿no? Un 7 de calificación y mamá y papá te decían, ¿qué pasó con estas calificaciones? Y tú volteabas y en una manera hasta cierto punto cobarde de querer defendernos decíamos, pero la mayoría del salón reprobó, o sea, los demás tuvieron más bajita calificación y mamá y papá decían, no me importan los demás, me importas tú. Y pareciera que al final se escucha esa misma frase, lo entenderás después. Y sabes qué, vamos a castigar un rato ese videojuego, ese teléfono, esa pantalla. Parece que hoy los bebés nacen también con su teléfono incluido, que ya todos saben manejarlo, pero al final del día había hasta cierto punto una normativa y mamá y papá decían, ¿sabes qué? Vamos a detenernos en esto y te vas a poner a estudiar, te vas a poner a prepararte para que lo puedas hacer mejor. Y tú decías, ay, qué fastidio, qué molestia, no 6, 7, 8, 10, 12 años en la parte de la pubertad. Y entonces no lográbamos entender esa panorámica. Lo mismo en el caso quizá de los maestros, ¿no? En el caso de la docencia. Yo me acuerdo muy bien de un maestro que tenía en la secundaria que nos ponía unos exámenes, de esos exámenes que tienen como 200 preguntas para 20 minutos y su argumento de él era, es que yo quiero formar buenos profesionistas, quiero formar buenas personas para la sociedad. Y nosotros decíamos, ay, qué barbaridad, qué tremendo, ¿no? Y se escuchaba nuevamente esa misma frase, lo entenderás después. Y esto es bien interesante, porque hay cosas que hoy en día tocan nuestra vida, que tocan nuestros corazones y parece que son complicadas, parece que no logramos aterrizar ese asunto de nuestra vida. No sabemos por qué vienen, si tienen un propósito o si fue por algo que nosotros hicimos o dejamos de hacer también. Y quisiera partir con esta pregunta que está apareciendo también en tu pantalla. ¿Cuándo fue la última ocasión que atravesaste un desierto? ¿Cuándo fue la última ocasión que atravesaste un desierto? Dicen los expertos que el desierto más grande del mundo es el que se encuentra en la zona norte del continente africano. Es el desierto del Sahara, con temperaturas arriba de 60 grados a lo largo del día y en temporadas también con temperaturas menos de 20 grados, temperaturas de congelación, ¿no? Y tú puedes decir, oye, Néstor, yo nunca he estado ahí, tal vez, pues no creo ir muy pronto a esa parte, ¿no? Pero la pregunta es, ¿cuándo atravesaste un desierto emocional?
¿Cuándo atravesaste un desierto en el cual se perdió la salud? ¿Un desierto financiero? ¿Un desierto en el cual creíamos que las cosas iban bien y ahora la familia no puede estar un rato de convivencia porque siempre hay roces, siempre hay problemas y estos desiertos no son lugares para habitar? Estos desiertos no son partes para crecer, porque es imposible que esas altas temperaturas puedan permitir que algunas plantas hagan raíces y se fortalezcan. Habrá algunas, por supuesto, que se han adaptado, pero hay otras que sencillamente no podrían lograrlo. Y entonces, ¿cuándo fue esa última ocasión que cruzaste un desierto del cual dijiste, ojalá nunca hubiese tomado esa decisión? Que no solamente te lastimó a ti, sino que también lastimó a tu familia y también lastimaste a tus amigos, a tus conocidos por decisiones que tomamos. Y hoy entendemos que todos esos hechos, pensamientos y acciones del pasado aparecen en tu presente y no podemos seguir escribiendo una historia separada de Dios. No podemos permitirnos atravesar más años de conflictos que evidentemente, si bien son parte de la vida, no pueden ser una formación por nuestras malas decisiones. Y entonces este mensaje de lo entenderás después es para todas aquellas personas que hoy se sienten en un desierto, que se sienten en un proceso de soledad, en un asunto de abandono, que aparentemente las cosas no salieron como querían y hoy están luchando con eso. Hoy no saben cómo regresar y el problema, que cuando nosotros nos alejamos del punto A al punto B y nos vamos cada vez separando, el regreso es más difícil. Y hoy decimos, ¿cómo puedo yo reivindicar? ¿Cuál será mi próximo siguiente paso para este andar? Entonces, en esas mismas circunstancias, en pérdidas de la economía, en pérdidas a nivel de la salud, en problemáticas generalizadas, muchas veces decimos estas palabras: Dios, no entiendo lo que estás haciendo. Dios, no sé por qué permitiste esto en mi vida, porque hay algo que me queda claro, que nuestra vida puede cambiar con una llamada telefónica. Descolgamos, bueno, conectamos el teléfono y escuchamos en cuánto tiempo puedes llegar al hospital. El diagnóstico fue positivo, regresó el cáncer. Y hay cantidad de situaciones que pueden mover nuestro mundo y en nuestra realidad solo nosotros tenemos esa posibilidad de saber cómo actuar. Dios, no entiendo lo que estás haciendo. Hay palabras, hay frases fuertes y al final del día nosotros tenemos esa circunstancia de incertidumbre en tiempos duros y en tiempos difíciles. Y mira, nos sentimos de esta manera, nos sentimos estafados, nos sentimos traicionados por Dios y entre comillas, también por la vida. Yo te platiqué en su momento que a la edad de 8 años nosotros vivíamos con mi abuelita, con mi familia, y somos 6 hermanos, y te platicaba que nos tocó ver ese proceso del diagnóstico de cáncer de una tía muy joven, de 30 años, de ver cómo las quimioterapias iban haciendo en su cuerpo estragos, perdiendo el tono muscular, perdiendo cabello a cabello, y algún pequeño diría, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa todo esto? Es como si nosotros hubiésemos hecho, entre comillas, un trato de Dios: si tú me das esto, yo te voy a dar esto, si yo ofrendo, si yo estoy, si yo me conecto, espero que en mi vida no vengan problemas. Y cuando las cosas no son así, nos sentimos así. Nos sentimos estafados, traicionados por Dios y por la vida, y ese tipo de creencia, ese tipo de fe, es propio tal vez de un pequeño que va creciendo, que no necesariamente está implícito en este tipo de problemáticas, pero no podemos quedarnos con esa fe de la infancia. Y muchas veces hemos escuchado esta frase: es una fe ciega. Es una fe ciega. La realidad es de que no tendría que ser de esa manera, es una fe informada, una fe en un hecho, en un acontecimiento, en la resurrección. Y eso tiene que ver en dónde estamos poniendo todas nuestras canicas, diríamos ahí en otro tiempo, todas nuestras canicas en una bolsa, ¿no? ¿En qué estamos confiando? ¿En qué y en quién estamos creyendo? Porque vienen los golpes y seguramente vendrán, vienen las pérdidas y tal vez hoy tú estás atravesando alguna de ellas y nos sentimos así, estafados, traicionados por Dios y por la vida, como si hubiésemos apostado en el equipo perdedor. Y déjame decirte algo más: hay pérdidas que son irreparables, hay pérdidas que son irreversibles, hay cosas que no tienen botón de regresar. Y si hay algo que tú y yo tenemos en común, es que hay decisiones
que quisiéramos jamás haber tomado. Hay palabras que quisiéramos haber nunca dicho a alguien, ¿no? Y eso ha causado estragos y nos ha lastimado, y hoy en día traemos esos clavos pegados, atascados, y andamos en el día a día y no sabemos cómo reaccionar. Estoy seguro que hay pérdidas que pudieron haberse prevenido, pero tal vez estamos más ocupados en otras cosas. Y déjame decirte que esto no es un asunto pues de decir que nosotros somos mejores, pero no, se trata de que nosotros podamos entender, y no solamente entender, sino cambiar un poquito el enfoque, mover un poco el rumbo de nuestras vidas, porque estas pérdidas irreparables están y aparecen en la vida de cada uno de nosotros. Y yo me gustaría particularmente que hoy, y si es prácticamente lo único que nos estaremos llevando en esta noche, que si hoy podemos cambiar esta pregunta del ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste eso? ¿Por qué me ocurrió aquello? ¿Por qué hoy estoy atravesando ese desierto tan caluroso, tan friolento, tan complicado? ¿Por qué hoy mi vida está de esta manera? Que cambiáramos esta pregunta del ¿por qué, Dios? Por la pregunta ¿para qué, Dios? ¿Para qué, Señor? ¿Para qué estás empleando todo esto que está ocurriendo en mi vida? ¿No será acaso que Dios quiere que nosotros levantemos los ojos al cielo y dejemos de mirar debajo del sol? ¿No será acaso que nuestra vida, hasta donde hoy nos encontramos, tiene que ver con un asunto de respuesta, de acción y de reacción? Y que Dios quiere que nosotros cambiemos también nuestras prioridades. Entonces me encanta esto porque tiene que ver con cambiar el por qué a un para qué. Porque todos los problemas, todos los grandes conflictos pueden ser grandes oportunidades. Todas las grandes desgracias pueden ser grandes oportunidades de mejorar, de ser mejores esposos, de ser mejores hijos, de ser mejores amigos, de parecernos más a Jesús. Y eso es de lo que quisiera que hoy pudiésemos estar charlando en los siguientes minutos. Y este relato que vamos a platicar, quiero que me acompañes en Juan capítulo 13, versículo 4, tiene que ver con esa perspectiva que a veces no entendemos lo que se está haciendo, y al final del día hay una respuesta que nosotros no habíamos visto y cambia toda la panorámica, cambia toda la perspectiva, ¿no? Entonces, este relato se encuentra en Juan capítulo 13, el versículo número 4, se encuentra y dice de la siguiente manera: se levantó de la cena, ¿quién? Jesús, y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, se la amarró. Y entonces está Jesús con sus amigos, con sus discípulos, con sus seguidores. Está charlando con ellos, acaban de cenar y Él va a hacer algo que nadie estaba esperando. Ese es nuestro Dios. Hace cosas que a veces ni siquiera nosotros podemos comprender, entender, y hace que cambie nuestra panorámica de lo que estamos acostumbrados, que nos sorprende de grandes maneras, ¿no? Entonces resulta que Jesús se levanta de la mesa, estaban comiendo, no sé si por ahí algo de pan, algunas cuestiones de bebida, y se quitó su manto, toma una toalla, se la va a ceñir. Los ojos de los discípulos están mirándolo como pensando, ¿qué está haciendo? ¿Hacia dónde va? Y entonces, versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Pero ¿cómo iba a ser esto posible? ¿Cómo iba a ser esto algo real cuando esa labor era propia solamente de los esclavos? Y entre paréntesis, no estamos hablando que esté bien o mal el tema de los esclavos, sino que es un asunto cultural y que así se llevaba de esa forma en aquellos tiempos bíblicos, ¿no? Resulta que había una persona que se encargaba de limpiar aquellos pies, aquella planta. Originalmente pues tenían como esa cubetita chiquita, tomaban sus toallas, las personas no tenían sus CR7 que utilizan los chavos, ¿no? Hoy en día sus tenis, no tenían sus Nike, tenían solamente estas sandalias que estaban hechas de cuero, que estaban hechas como si fuera un tipo, pues un material parecido al de las llantas, ¿no? Resistente. Y entonces, originalmente, caminaban mucho tiempo. Te imaginarás cómo era aquel desierto, esa zona árida donde vivían. Entonces se levantaba el polvo, estaban sudando, estaban caminando, y yo no quisiera ser necesariamente aquella persona que lavaba los pies de ellos, ¿no? ¿Qué pensamiento? Entonces resulta que el esclavo, la persona que estaba, entre comillas, en los rangos inferiores, era la persona que se tenía que encargar de hacer eso. Y Jesús va a dejar su lugar, Jesús va a salir de su comodidad,
a enseñarles un principio que nunca nadie les ha dicho que tienen que hacerlos. Ellos han escuchado las leyes de Moisés, ellos han escuchado qué es lo que no tienen que comer en ciertos días, pero nunca han visto un ejemplo vivo de amor, un ejemplo vivo de humildad, de generosidad. Entonces resulta que Jesús va a empezar a lavar los pies, ellos se quedan sorprendidos, y a enjugarlos, significa y secarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Qué tremendo! Esta es una escena sumamente, irrelevante para todos, porque normalmente los fariseos, que eran los principales de aquellos tiempos, incluso también los escribas, ellos esperaban escuchar, esperaban ver a un Salvador como ellos, que tampoco le cayeran muy bien a aquellos que fuesen inferiores. Ellos esperaban a alguien como ellos que se parara en medio de los lugares altos y que empezara a orar para que lo escucharan y que sacara el dinero y que lo diera para que todos dijeran, ¡qué buena persona! Y Dios vino a romper paradigmas. Jesús vino a enseñarnos algo totalmente distinto. Así que Jesús va a lavar sus pies. Ellos están sorprendidos. ¿Qué está haciendo? Y mira la reacción directamente de Pedro. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Estaba sorprendido, no podía creer eso que estaba viendo, no podía creer que aquel maestro que hacía milagros, que alimentaba a las multitudes, que devolvía los brazos incluso al hombre, por ejemplo, de la mano seca, que le había devuelto la vista a tantos y tantos, no podía creer que ese mismo estuviera saliendo de su lugar, estuviera tomando un poco de agua y estuviera limpiando los pies de alguien más. No lo podían creer, están sorprendidos. Y la respuesta de Pedro, como buena persona que reacciona rápidamente, dice, ¿tú me lavas los pies? Está haciendo una pregunta retórica, o sea, ¿de verdad tú lo estás haciendo, Jesús? ¿Por qué? No entiendo lo que tú estás haciendo ahora. Y mira la respuesta de Jesús. Lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Lo entenderás después. Y la realidad es de que Dios ya ha visto una y otra ocasión la película de nuestras vidas. Dios ya ha visto una y otra ocasión las decisiones que vamos a tomar, pero Dios no quiere robots. Dios no quiere que seamos soldados que digan firmes ya y te paras y haces esto y no voltees y no hagas ni nada. Dios quiere personas reflexivas. Dios quiere que nosotros tengamos una fe informada, la cual camine y que quiera parecerse a Él, no por obligación, sino por amor. Y eso es lo que nosotros queremos trabajar hoy en esta noche, porque Jesús estaba haciendo un claro ejemplo de humildad, diciéndoles que las cosas que Él estaba haciendo en este mismo momento tal vez no eran del todo comprensibles para ellos. No podían entender la magnitud de lo que estaba ocurriendo en ese mismo momento. Y quiero abrir aquí un paréntesis importante, porque a Dios no le molestan tus preguntas. Nos han enseñado, la tradición, la cultura te dice, es que para que tú puedas acercarte a Dios tienes que ser una buena persona. ¿Y quién de nosotros es una buena persona? Pues nadie. La tradición te dice, cambia, deja esto, deja lo otro para que tú puedas venir aquí. Y Dios te dice, ven aquí y yo me voy a encargar de transformar tu vida. Ven aquí y conforme entiendas el amor y el sacrificio que he dado por ti, tú mismo vas a empezar a cambiar. No necesariamente hablamos de esas reglas con ese golpe que tienes que hacerlo. Se trata de un asunto del corazón. Se trata de que nosotros podamos entender ese amor y después caminar conforme a ello, con una vida de agradecimiento. A Dios no le molestan tus preguntas, a Dios no le incomodó cuando en ese momento Pedro voltea a verle y de repente le dice, tú no me vas a lavar los pies, ¿para qué lo vas a hacer? Y Él, con ese amor, con ese cariño que le caracteriza, le va a responder de una manera significativa. Y hoy en día tenemos una iglesia, que la iglesia son las personas, tenemos una iglesia en la cual tendríamos que estar basados con las preguntas correctas. Decíamos en el lobby que también los chavos tienen sus actividades de las preguntas más importantes. Bueno, tú y yo tendríamos que tener preguntas importantes, y esas preguntas importantes merecen mejores respuestas. Entonces esas mejores respuestas las vamos a hallar cuando nosotros logremos abrir nuestro brazo y entender que nosotros solos no vamos a poder, que nuestra estructura genética no es a prueba de llamas,
que nuestra estructura genética no es a prueba de sufrimiento ni a prueba de dolor, porque somos seres humanos con metas, con sueños, pero también con dolor, con tristeza, con cosas que cambiar, con asuntos que modificar. A Dios no le incomodan en lo absoluto tus preguntas. Él quisiera, al contrario, que nosotros pudiésemos acercarnos a Él de una manera personal. ¿Y sabes una cosa más? Dios siempre habla, y me gusta esta comparativa, Dios siempre habla en el mismo volumen. Los que están lejos o cerca somos nosotros, y esa es una decisión personal. Así que mira, estamos hoy particularmente en esta generación cómoda. Ya lo estás viendo ahí en tu pantalla. Tal vez dices, oye, pues yo en mi casa tengo como que un sofá medio parecido. Algunos dicen, bueno, pues yo tengo un sofá de otro color. Estamos en una generación cómoda. Y en esta generación hay diferentes características. Número 1, queremos las cosas rápidas y que no nos cuesten. Número 2, queremos que normalmente cuando vamos a emprender un proyecto siempre salga la primera. Y número 3, queremos solamente tratar de cambiar el mundo sentados desde nuestro propio sillón. Y hoy, cuando la tecnología nos ha rebasado en muchísimos aspectos, tú puedes estar conectado en tu casa ahorita, por ejemplo, no sé, en tu sofá, en tu cuarto y demás, viendo esta transmisión y dices, bueno, ¿qué voy a cambiar desde aquí? Es tan fácil criticar en las redes sociales. Lo más sencillo del mundo es lanzar dardos para estar molestando a alguien más. Hoy estamos en una generación sumamente desconectada de Dios y tan conectada a otras cosas totalmente distintas, la generación cómoda. Y Jesús no vino a ponerse cómodo. Él no vino a quedarse sentado mientras veía que los discípulos tenían los pies llenos de tierra. Él vino a incluso salir de su estado de comodidad y decir, vamos a limpiar. Él incluso vino a dar su vida por ti y por mí, para que tuviésemos una segunda oportunidad. Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado. ¿Y cuándo termina el amor eterno? Nunca termina el amor eterno. A pesar de que nuestras decisiones nos separen de Él, Él está dispuesto a que podamos entablar una conversación personal y próxima con Él. Entonces, no podemos ser de esa generación cómoda, no podemos ser de la generación del mañana. Mañana cambio, mañana arreglo esto, mañana emprendo lo demás. No podemos ser de esa manera, porque Jesús nunca vino a darnos un mensaje que viviríamos como en Hawái, acostados tomándonos un coco. No, nunca fue de esa manera. Él incluso avisó que era una generación malvada, perversa, que las cosas irían de mal en peor y que sencillamente tendríamos que estar preparados. Nunca nos dijo que la vida estaría libre de problemáticas. Y ahí es cuando las personas que dicen, no, pues es que yo estoy acercándome a Dios para que Él me dé más, para que Él multiplique todo lo que hago. Y el día que no lo multiplique, y el día que vengan los conflictos en mi vida, ¿ya no será Dios el mismo? Por eso déjame platicarte en una ocasión, cuando yo era pequeño, cerca de la casa allá en Tequisquiapan, se puso una grande pancarta, no es pancarta, es como una carpa de esas de circo. Y decía, sanaciones de 8 a 9, lunes a jueves, viernes y sábado de 2 a 3. Y yo dije, órale, entonces nosotros podemos decirle a Dios cuando queremos que nos sane que no, Él es Dios. O sea, fíjate cómo es el pensamiento, que a veces nosotros nos ponemos incluso en esa temática, y cuando nos dijeron que todo iba a ser miel sobre hojuelas, que la vida iba a estar bien, de repente viene una problemática, se pierde la salud, se pierde la economía, se vienen los problemas y decimos, pues ¿quién no confía en Dios? Pero Dios jamás prometió una vida libre de problemas. Él prometió que estaría con nosotros cuando viniera la tempestad. Él prometió que no soltaría nuestra mano si nosotros también decidíamos hacer nuestra parte. Así que no podemos vivir en esa generación cómoda. Y fíjate cómo son las cosas. En Mateo capítulo 6 se encuentra una estructura que tal vez tú has escuchado y creo que la has visto en muchísimos lugares, entre comillas, titulada como el Padre Nuestro. Y lo decimos muchas veces, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y entonces lo decimos, pero muchas veces es algo que ya no reflexionamos. Y es curioso, porque un versículo, 2 versículos arriba dice, y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones,
como los gentiles. No repitas lo mismo, reflexiona conmigo. Dios no quiere que seamos esos robots que repiten por repetir, que no reflexionan, que no piensan. Dios quiere que nos acerquemos y que charlemos con Él. Quiere que estemos junto a Él cuando las cosas se salen de control. Quiere que dependamos en estas pandemias, que dependamos cuando nos damos cuenta de nuestra fragilidad y de nuestra condición actual. Y mira lo que dice originalmente Mateo 6:10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también ¿en dónde? En la tierra. Y entonces nosotros parece que lo decimos de otra manera. Venga tu reino, hágase tu voluntad siempre y cuando no me afecte a mí. Hágase tu voluntad siempre y cuando mi familia esté bien. Hágase tu voluntad siempre y cuando mi economía esté bien. Y entonces Jesús nunca nos vino a enseñar eso. Él quería que nosotros fuésemos personas que en medio de las dificultades, que en medio de esos días grises, volteáramos y levantáramos los ojos a Él, entendiendo que Él mismo, el que tiene el control del universo, también tiene y sostiene tu corazón. Así que estamos llegando a la parte climática. ¿Cómo tener certeza en tiempos de incertidumbre? ¿Cómo tener certeza cuando la vida parece que ha golpeado demasiado duro? Y estoy seguro que hay muchas personas que hoy dicen, ya no quiero continuar. Hay muchas personas que dicen, esta no es la vida que yo quería. Y es una situación de ruleta, algunas veces bien, algunas veces mal, algunas veces mejor, algunas veces peor. Pero ¿cómo tener certeza en tiempos de incertidumbre? Así que número 1, y esto me gusta mucho porque tiene que ver con una manera de decisión también personal. Levanta la mirada. El escritor de Proverbios, el escritor de Eclesiastés resumen que todo es vanidad y aflicción, todo es trabajo, todo es carga debajo del sol. Eso es lo que llega, es una de las conclusiones a las cuales él está acertando y lo dice de la siguiente manera. Dice que aquel estuvo probando muchas cosas, que estuvo teniendo y haciendo cosas tan poco correctas, estuvo comprando, estuvo vendiendo, estuvo teniendo y al final se sintió vacío. Al final sentía que nunca estaba completo. Decía también que el ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca se cansa de oír tampoco. Y entonces resume diciendo que todo es vanidad. La palabra vanidad viene del griego vapor. ¿Y cómo es el vapor? El vapor aparece unos momentos y después se desvanece. Aparece y después ya no está. Y a veces estamos persiguiendo cosas que son como el vapor, que aparecieron en su momento, que nos emocionamos, que quisimos, que trabajamos y después ya no está. Y al final del día, lo más importante siempre será esa relación que tú pudiste lograr con Dios, esa relación que pudiste alimentar con el día a día, con una decisión, con un paso a la vez. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para tener certeza en tiempos de incertidumbre es, 1, levantar la mirada. Levantar la mirada aunque las cosas se salgan de control. Y número 2, tenemos que crear un mapa. Un mapa nos sirve, bueno, tal vez ahorita los que son menores de 12 años dicen pues, esos mapas que se doblaban y que eran un cuadrito y que se hacían así, ya no existen mucho. Hoy fácilmente agarras el dispositivo, vamos a ver en Waze y te dice exactamente en cuántos minutos te vas a tardar en el tráfico, en cuánto tiempo vas a llegar, de qué color vas vestido. Bueno, eso no te lo dice ahí, pero te dice muchas cosas. El asunto es que un mapa te sirve y lo utilizas cuando no sabes exactamente cómo llegar. Así que tú y yo tenemos que crear un mapa, y no cualquier mapa. Debemos de crear un mapa en donde el centro de todo sea el camino, la verdad y la vida, donde el centro de todo sea Jesús, en donde nosotros podamos entender que nosotros por nuestras propias fuerzas no lo vamos a lograr, que la vida no es al 100% como nos la habían pintado en la etapa de la infancia y necesitamos crear un mapa. Un mapa te sirve para saber en dónde estás y para saber qué hacer, hacia dónde dirigirte y cómo llegar hasta esa circunstancia, ¿no? Entonces es importante crear un mapa en donde el centro de todo sea Dios, sus principios y sobre todo su amor. Así que número 1, forzosamente necesitamos levantar la mirada. Número 2, necesitamos crear un mapa. Y punto número 3, ¿recuerdas? Josué capítulo 1, versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y entonces, ¿qué sucede? Yo soy tu Dios. Yo no te voy a dejar. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
no te vayas. No podemos nosotros ser personas de esa misma generación de la comodidad, que no cambian, que viven con las mismas circunstancias, que hoy que estamos justamente entrando al mes número 10, solamente a unos cuantos meses de concluir el año, y si hacemos un recuento de nuestras vidas, podemos preguntarnos, ¿efectivamente cambié? ¿Sigo luchando con mi mismo carácter, con mi misma manera de ser? ¿Sigo teniendo esa misma manera de incapacidad en poder relacionarme con alguien más? ¿Sigo siendo igual? Porque entonces déjame decirte que entonces ahí sí que estaríamos en serios problemas. Y la invitación de Dios es ser valiente. Y en medio de la tormenta, en medio de ese desierto que te platicaba del Sahara del inicio, en medio de esos 60 grados, yo estoy contigo. Yo estoy contigo cuando las cosas salen de control. Sé valiente y sabes, Dios promete estar contigo cuando cruces ese desierto. Porque el desierto no es un buen lugar para vivir. El desierto no es un lugar para echar raíces. El desierto es solo eso, un episodio en nuestras vidas. Y no podemos permitirnos pasar tanto tiempo en ese. No podemos estar 40 años dando vueltas a lo mismo, creyendo que la vida se va a solucionar de la noche a la mañana sin que cambiemos nuestras actitudes y nuestros pensamientos. Así que hay cosas que tal vez hoy tú no entiendes, pero las entenderás después. Dios ha visto ese panorama completo, Él tiene todas las piezas del rompecabezas y sabe que hay algo hermoso al final, pero necesitamos ser valientes. Necesitamos trazar un mapa en donde el camino, la verdad y la vida sean el punto central, y necesitamos levantar la mirada, quitar esa condición que se aparece y se desaparece, quitar esa vanidad que tanto nos está afectando a todos, y no solamente a tu alrededor, sino también a ti mismo. Y Dios no quiere que te lastimes a ti mismo también. Y sabes, estaba leyendo un cuento que me gustó muchísimo, que tiene que ver con un sembrador. Y resulta que el sembrador salía todos los días de su casa y tenía que llegar hasta un río. Y entonces el sembrador tenía dos cubetas, una cubeta nueva y una cubeta rota y un tanto vieja. Entonces el sembrador tomaba sus dos cubetas, llegaba hasta el río, cargaba una con agua, cargaba la otra con agua, y a medio camino la cubeta rota, la cubeta fracturada, ya había perdido más de la mitad de ese líquido, mientras que la cubeta nueva pues llegaba como si nada a poder echar agua a las plantas, ¿no? Y resulta que en una ocasión la cubeta rota se preguntó, es un cuento, no van a empezar aquí, que cómo van a hablar las cubetas, ¿no? Entonces resulta, es un cuento, y entonces la cubeta rota le dice al sembrador, yo no sirvo para nada. ¿Te has dado cuenta de todo lo que ocasiono? Yo soy un fracaso. No sé por qué me sigues trayendo hasta acá. Y el sembrador voltea a ver a la cubeta rota y le dice, ¿a qué te refieres? Y le dice, claro que sí. Por meses y por años te has dado cuenta que yo soy una cubeta que tira más de la mitad de lo que llevo. No sirvo para nada. No sé por qué me sigues teniendo aquí. Y el sembrador sonrió y le dijo, quiero que me acompañes. Se llevó esa cubeta hasta llegar a ese río una vez más, las volvió a cargar y le dijo, presta atención a lo que hay alrededor del camino. Y de regreso, la cubeta miró solamente de un lado del camino una cantidad de flores hermosas de toda variedad y de todo color, y el sembrador le dijo, ¿sabes? Hace años que sé que estás rota, hace años que sé que estás fracturada, y me di cuenta, así que dije, tenemos que hacer algo con esto. Así que decidí lanzar semillas de diferentes flores, y ahora solamente de ese lado del camino hoy podemos sonreír viendo aquellas cosas tan hermosas. Y sabes, tú y yo hemos estado rotos, tú y yo hemos estado fracturados, y el problema sería no admitirlo. Tú y yo tenemos asuntos que cambiar, tú y yo hoy estamos incluso tomando cosas del pasado y trayéndolas a nuestro presente, y eso afectando nuestras relaciones y actitudes. Y Dios nos dice que Él conoce nuestra condición, Él sabe cómo somos, y Él te ama a pesar de las cosas que no has cambiado, pero quiere que podamos dar un siguiente paso, que podamos tener una vida de gratitud, una vida de amor, una vida que refleje su cariño a otros, una vida que no sea una situación de decir, ven aquí solo si eres bueno, ven aquí solo si ya dejaste tal asunto, si ya dejaste de fumar, si ya dejaste de tomar. No, Dios te dice, ven aquí y yo me encargaré de transformar tu corazón. Allá afuera las personas dicen, es que yo nací de esa manera, yo no puedo cambiar.
y Dios te dice, tienes que volver a nacer. Quiero que nosotros entendamos que hay cosas que quizá hoy no vemos por completo, pero que Él nos dice, lo entenderás más adelante. Así que gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos en este tiempo tan especial, tan hermoso. Ojalá que podamos cambiar esa panorámica del por qué en un para qué. Así que vamos a tener un tiempo especial de cantos. Te invito a que puedas seguir aquí, que puedas estar acompañándonos a lo largo de estos mensajes y nos vemos el día domingo.